En la era actual, observamos que un número considerable de personas elige seguir líderes espirituales, ya sean pastores, predicadores, profetas o denominaciones religiosas, en lugar de aferrarse fielmente a las enseñanzas de la Biblia, la sagrada palabra de Dios. Es innegable que existen muchos educadores espirituales virtuosos y dedicados, hombres de gran fe e integridad. Sin embargo, también es verdad que el mundo está lleno de individuos que se hacen pasar por maestros de la fe, pero cuyas intenciones y enseñanzas son cuestionables y en ciertos casos claramente engañosas. Nuestro Salvador Jesucristo, en una de sus enseñanzas contenidas en Mateo capítulo 24, versículo 11, nos advierte diciendo: «Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos». Ante esta advertencia surge la pregunta: ¿cómo podemos distinguir a un falso maestro o una congregación engañosa? La respuesta reside en la observación de sus frutos, es decir, en las consecuencias y el impacto de sus enseñanzas y acciones. Pretendo, en este video, revelar 5 indicadores que pueden ayudar a identificar a un falso profeta, maestro espiritual o iglesia. El primer paso para reconocer estas falsedades es dedicarse al estudio de la palabra de Dios. La inmersión en la lectura, el estudio profundo y la familiaridad con las Escrituras son esenciales. Después de todo, ¿cómo podríamos discernir cuando alguien presenta enseñanzas distorsionadas o contrarias a los principios bíblicos, sin conocer la verdad contenida en las Escrituras? La epístola a Timoteo, en el 3 capítulo, versículo 16, nos enseña que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este conocimiento profundo de la Biblia es la herramienta más eficaz para identificar señales de una orientación espiritual falsa. Una señal alarmante es cuando un líder o institución persiste en difundir doctrinas que contradicen las enseñanzas bíblicas. La segunda epístola de Pedro, en el 1 capítulo, versículo 1, advierte: «Así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá entre ustedes falsos maestros, los cuales introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Además, es vital agregar que la verdadera fe se manifiesta no solo a través del conocimiento, sino también a través de acciones y actitudes que reflejan las enseñanzas de Cristo. Una comunidad o líder verdaderamente alineado con la palabra de Dios promueve el amor, la compasión, la humildad y la búsqueda incesante de la justicia y la paz. Estos son los frutos que debemos buscar y valorar. Por lo tanto, al encontrarnos con enseñanzas o prácticas que se apartan de los principios bíblicos, es nuestro deber cuestionar y buscar la verdadera luz de las Escrituras, guiándonos siempre por el amor y la sabiduría divina. Y muchos serán seducidos por los placeres carnales, resultando en la difamación del camino de la verdad. Movidos por la avaricia, estos líderes explotarán a los fieles con promesas vacías, cuya condena, prevista desde hace mucho tiempo, no tardará en llegar, y su ruina es inevitable. Ahora, exploremos otros indicadores que delatan a un falso profeta. La predicación que busca solo complacer, atendiendo a los deseos de los oyentes en detrimento de la verdad integral de la palabra de Dios, es una señal reveladora. El líder espiritual se limita a repetir lo que la congregación quiere escuchar o se compromete con la totalidad de las enseñanzas divinas, manteniendo un equilibrio fiel a la Escritura. Como se describe en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, habrá un tiempo en que las personas se apartarán de las enseñanzas sólidas, buscando maestros que alimenten sus pasiones egoístas. Cuando se ignora la palabra de Dios tal como se presenta, optando por no seguir sus preceptos por desacuerdo o desinterés, en realidad se sigue un camino guiado por deseos personales, creando una religión basada en interpretaciones y conveniencias individuales, un ídolo ficticio. Según 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, vendrán burladores en los últimos días, viviendo según sus inclinaciones pecaminosas. Me dirijo ahora a los líderes espirituales que ven este video. Tengan en cuenta que, al igual que yo, todos compareceremos ante el trono del Creador, el Señor del universo, donde seremos juzgados. Cada palabra pronunciada será examinada,
y aquellos identificados como falsos profetas o maestros enfrentarán un juicio severo. Como advierte Santiago en el capítulo 3, versículo 1, aquellos que enseñan serán juzgados con mayor rigor. Reflexionando sobre nuestra relación con la Iglesia, cuestiono a todos: ¿la buscan por los beneficios materiales que Dios puede otorgar? ¿O el deseo sincero es por Dios en su esencia, buscando un vínculo profundo con Él, una existencia donde Él habita en ti y tú en Él? ¿Se anhelan señales, milagros y riquezas terrenales? ¿O el corazón realmente anhela la presencia divina, la comunión genuina con el Creador, independientemente de las bendiciones materiales? Esta llamada a la reflexión es crucial, ya que revela la naturaleza de nuestra fe y devoción. La verdadera búsqueda espiritual no se centra en las recompensas terrenales, sino en la riqueza de una relación íntima y verdadera con Dios, que trasciende cualquier beneficio material. ¿Dónde buscas fortalecimiento espiritual y hacia dónde te dirige Él en tu jornada? ¿Dónde encuentras satisfacción con todo lo que Él provee? ¿Estás verdaderamente buscando a Jesús? Como fieles seguidores de Jesucristo, nuestro principal objetivo debe ser asemejarnos más a Él. ¿Estás buscando la santidad? ¿Anhelas vivir una vida santa y justa ante los ojos de Dios? ¿O te conformas pensando que ya has asegurado tu lugar en el cielo y por lo tanto puedes entregarte a los placeres mundanos sin preocupaciones? ¿Prefieres las seducciones del mundo o anhelas verdaderamente a Dios? Jesús nos cuestiona en Marcos, capítulo 8, versículo 36. ¿Qué le aprovechará al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Este es un claro indicativo de un predicador que no es genuino, cuando se limita a compartir solo los aspectos agradables de las Escrituras, lo que el público desea escuchar. Si su mensaje se centra exclusivamente en prosperidad, sanidad, bendiciones y motivación, sin abordar la necesidad de una vida basada en la santidad y la justicia delante de Dios, entonces, posiblemente, estamos frente a un maestro engañoso. ¿Y qué hay de los grandes signos y maravillas? ¿Tiene Dios el poder de realizarlos? Sin duda, pues Él es omnipotente. Sin embargo, la ocurrencia de estos fenómenos no es por sí sola garantía de la presencia divina. Como Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Muchos acuden a tales congregaciones por motivos equivocados, buscando milagros y espectáculos en lugar de buscar a Dios y la esencia de su enseñanza. No reconocen que tales prodigios pueden tener origen en fuerzas malignas. De hecho, los demonios son capaces de imitar al Espíritu Santo, realizando milagros para desviar a las personas del verdadero camino. Como se revela en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales. Por lo tanto, es esencial estar alerta a iglesias y líderes que desvían a los fieles de la doctrina sólida mediante supuestos milagros y maravillas. Cuando esto ocurre, generalmente se observa que las personas son atraídas no por la búsqueda genuina de Dios, sino por el fascinio de estos fenómenos. Este discernimiento es crucial para evitar ser llevado por enseñanzas distorsionadas y prácticas que, aunque espectaculares, se apartan del verdadero propósito de la fe. La búsqueda sincera de una relación profunda y auténtica con Dios, así como la vivencia de sus enseñanzas en su totalidad, buscando una transformación personal hacia la santidad y la verdadera comunión con lo divino. Ellos abandonan la vida de santidad, no viven de manera santa ni justa delante de Dios. Se enfocan únicamente en milagros y espectáculos, olvidando el verdadero objetivo: profundizar en Dios y en su palabra. Muchos no se dan cuenta de esto. Sin embargo, la Biblia nos advierte a no seguir ciegamente, sino a probar los espíritus para discernir su origen. Como orienta Primera de Juan capítulo 4, no debemos aceptar todo espíritu de inmediato, sino examinarlos para ver si provienen de Dios, porque el mundo está lleno de falsos profetas. El espíritu que reconoce a Jesucristo como habiendo venido en carne es de Dios, mientras que el que lo niega no proviene de Él, sino que es el espíritu del anticristo, que ya está actuando en el mundo. Nosotros, hijos de Dios, somos exhortados a recordar que el que está en nosotros es superior al que está en el mundo.
Los que son del mundo hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, que somos de Dios, somos reconocidos por la verdad que profesamos y por la resistencia al error. Si un líder habla contra la verdad de Jesús, contra sus enseñanzas y las de los apóstoles, no está guiado por el espíritu de la verdad, sino por el del error. Por lo tanto, en lugar de buscar incesantemente señales y maravillas, debemos enfocar nuestra búsqueda en Jesús, colocándolo por encima de todo. Él mismo nos prometió que, al buscar primero el reino de Dios y su justicia, todas nuestras necesidades serán suplidas. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 31, a no vivir ansiosos por las necesidades básicas de la vida, porque el Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades y proveerá. Dios desea que llevemos a Él todas nuestras preocupaciones, orando por todas las áreas de nuestra vida, ya sean financieras, de salud, familiares o sociales. Incluso, es importante recordar orar por los líderes espirituales, como los pastores, que desempeñan un papel crucial en nuestra comunidad de fe y también necesitan de nuestra intercesión. Esta orientación nos lleva a entender la importancia de una vida de comunión con Dios, en la que nuestra prioridad es su reino y su justicia, confiando en que, al hacerlo, Él cuidará de todas nuestras otras necesidades. La verdadera fe reside no en la búsqueda de milagros, sino en la búsqueda de una relación profunda y constante con Dios. A través de Jesucristo, siguiendo sus enseñanzas y viviendo una vida que refleje su santidad y justicia. Sí, es verdad que podemos llevar todas nuestras peticiones a Dios, pero es fundamental estar preparados para aceptar su respuesta, ya sea un no, una espera o un sí. La confianza en Dios debe prevalecer, incluso cuando la respuesta no corresponda a nuestras expectativas. Él conoce el futuro y los motivos por los cuales ciertas solicitudes no son atendidas de la manera que deseamos. Uno de los mayores desafíos para nosotros, los cristianos, es someternos completamente a la voluntad divina, renunciando a nuestros propios deseos y planes. A menudo caemos en el error de tratar de imponer nuestra voluntad a Dios, tratando de controlar el futuro sin tener la visión completa que solo Él posee. Por lo tanto, es esencial confiar y entregar nuestra vida completamente en sus manos, creyendo que no seremos decepcionados. La búsqueda desenfrenada de riquezas, especialmente entre líderes religiosos que priorizan la acumulación de bienes materiales en detrimento de la verdadera fe, es una señal de codicia. Este comportamiento, impulsado por el orgullo, uno de los vicios más destructivos, nos aleja de la esencia de lo que Dios espera de nosotros. Te conformas con lo que Dios te ofrece, incluso si es solo lo esencial para sobrevivir. Como enseña 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 3 a 5, aquellos que propagan enseñanzas contrarias a las de nuestro Señor Jesucristo, buscando controversias y disputas, están envueltos en la vanidad y alejados de la verdad, imaginando que la piedad puede ser un camino hacia la riqueza. Sin embargo, la verdadera riqueza se encuentra en la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos de él. Pero si tenemos alimento y abrigo, con esto estaremos contentos. Continúa el versículo 6. Este mensaje nos invita a reflexionar. ¿Estamos satisfechos con lo básico provisto por Dios? No hay nada de malo en desear bendiciones financieras, siempre y cuando nuestras intenciones sean puras y estén alineadas con el propósito de bendecir también a otros. El corazón posicionado correctamente delante de Dios es el suelo fértil donde Él puede plantar sus mayores bendiciones, transformando no solo nuestra vida, sino capacitándonos también para ser un canal de generosidad para quienes nos rodean. La codicia es, de hecho, un camino peligroso. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9, advierte sobre el peligro de aspirar a la riqueza. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y perdición. La codicia por bienes materiales puede llevar a un ciclo vicioso de tentaciones y trampas, resultando en destrucción y pérdida. Muchos predicadores televisivos, desafortunadamente, explotan la fe de las personas, persuadiéndolas a donar sus ahorros en nombre de Dios, cuando, en realidad, esas ofrendas sirven para enriquecer aún más a esos líderes deshonestos.
Estos lobos con piel de oveja aprovechan la generosidad de los fieles para mantener un estilo de vida de lujo, alejado de los principios bíblicos de humildad y servicio. La comunicación directa con Dios, a través de la oración, es esencial para recibir orientación divina sobre cómo administrar nuestros recursos según su voluntad. Los profetas y sus profecías, muchas veces, desvían a los fieles del verdadero camino, especialmente aquellos nuevos en la fe o menos familiarizados con las Escrituras. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15, sobre los falsos profetas, que se presentan con apariencia de benignidad, pero en su interior son depredadores espirituales. La autenticidad de una profecía divina se comprueba por su cumplimiento. Como se establece en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, si una profecía no se cumple, indica que no fue enviada por Dios, revelando al profeta como falso. En los días de hoy, la fascinación por las profecías ha llevado a muchos a buscar iglesias y escuelas especializadas en esta práctica, sin discernimiento crítico. El fracaso en el cumplimiento de una profecía debe ser visto como una clara señal de falsedad. Las profecías que no se realizan no provienen de Dios, pudiendo ser invenciones humanas o, peor aún, inspiradas por entidades malignas. Sí, es posible que los demonios imiten los dones del Espíritu Santo, engañando a los fieles con falsas revelaciones. Este panorama nos exige vigilancia y discernimiento, recurriendo siempre a la palabra de Dios como fuente de verdad y orientación. Debemos ceñirnos a las enseñanzas bíblicas, evitando ser llevados por doctrinas y profecías que se desvían de los principios fundamentales del cristianismo, manteniendo nuestro enfoque en la fe genuina y la relación sincera con Dios. La historia está repleta de figuras que afirmaron recibir mensajes divinos o angélicos, como es el caso de Muhammad. Sin embargo, es crucial discernir el origen de esas revelaciones a la luz de la palabra de Dios. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, nos alerta sobre la operación de Satanás, que se manifiesta a través de poder, señales falsas y maravillas, además de todo tipo de engaño maligno, dirigido a aquellos que se niegan a recibir el amor por la verdad que los salvaría. En los tiempos actuales, la proliferación de profetas en Internet es notable. Ejemplos claros son las predicciones fallidas, como las que anunciaban la reelección de candidatos en todo el mundo, que no se concretaron, generando confusión y desilusión entre muchos seguidores. Estos episodios refuerzan la importancia de no poner nuestra fe ciegamente en líderes humanos, por más carismáticos que sean, sino en seguir fielmente a Jesucristo y su palabra. Dios, a través de su infinita sabiduría y bondad, puede utilizar personas para transmitir su mensaje. Sin embargo, es nuestra responsabilidad verificar siempre si tales mensajes están alineados con las Escrituras. Los pastores y líderes, por más dedicados que sean, son seres humanos sujetos a fallas, pero Dios es infalible. Como se dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, la palabra que procede de Dios nunca fallará, cumpliendo el propósito para el cual fue enviada. Dios continúa comunicándose con nosotros en la actualidad, no solo a través de la Biblia, sino también mediante mensajes específicos inspirados por el Espíritu Santo. Es posible que Dios nos oriente a transmitir un mensaje a alguien, pero es esencial que tengamos la certeza de que tal orientación proviene de Él, sometiéndola al test de la palabra. Primera de Juan. Capítulo 4 nos exhorta a no aceptar pasivamente todo espíritu, sino a probarlos para confirmar si realmente emanan de Dios. Este discernimiento es fundamental para nuestro viaje de fe, asegurando que permanezcamos firmes en la verdad del Evangelio, protegidos contra los engaños y las falsas doctrinas que intentan desviarnos del camino que lleva a Dios. Así que cuando recibas una profecía, no la aceptes de inmediato sin cuestionarla. Antes que nada, sométela a la prueba. Busca la confirmación divina a través de la oración, porque si verdaderamente proviene de Dios, Él asegurará su autenticidad. En cuanto a discernir entre lo falso y lo genuino, ya sea en relación con iglesias, profetas o maestros, el criterio definitivo reside en la verdad expresada en la palabra de Dios. Conociendo la verdad, se vuelve sencillo identificar lo falso. Es esencial adoptar la postura de los bereanos, que se dedicaban al estudio cuidadoso de las Escrituras para aplicarlas correctamente. Como nos orienta 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15,
Debemos esforzarnos por ser aprobados por Dios, trabajadores que no tienen de qué avergonzarse, que manejan correctamente la palabra de la verdad. Permanece siempre vigilante y ora por protección contra las artimañas del diablo, porque él es astuto en mezclar verdades con mentiras, a menudo utilizando más de la verdad para camuflar sus engaños. Recuerda el ejemplo del veneno para ratas, donde solo un 1% es tóxico, pero suficiente para ser letal. De la misma manera, una pequeña enseñanza falsa puede ser suficiente para desviar tu fe. Es fundamental leer y depositar tu confianza en la palabra de Dios. Si tienes dudas sobre la veracidad de las Escrituras o sobre tu capacidad para confiar en ellas, busca recursos que puedan fortalecer tu fe y aclarar tus incertidumbres. Recuerda siempre el amor incondicional de Dios por ti, un amor que se manifiesta en cada palabra de orientación y verdad que Él nos ofrece a través de su palabra.